Hoy vamos a dar una clase que es muy importante que todos conozcamos, porque es algo que nos vemos enfrentados día a día. Todos los días vemos tomografías por traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico es algo muy común que ocurre principalmente en nuestro medio. Entonces, ¿qué concepto tenemos del traumatismo craneoencefálico? Lo definimos como la lesión directa de las estructuras craneales, encefálicas y meningias, provocadas por una fuerza mecánica. Entonces decíamos que el traumatismo craneoencefálico va a suponer la primera causa de muerte e incapacidad en menores de 45 años. Es la causa más común de muerte en los traumatismos cerrados y afecta más a los varones, y máximo es el riesgo cuando tienen entre 15 y 30 años. Estas características son debido, por ejemplo, a que los varones son más intrépidos, tienen más acceso a cierto tipo de vehículos motorizados, como por ejemplo las motos, y no hay precauciones al tomar estas medidas cuando andan en la calle, ¿verdad? Entonces, hay más riesgo de que estos sufran estos accidentes. Y entre los menores de 45 años, ¿por qué? Entre más joven, más inmadura es la persona y por lo tanto mayor riesgo de que cometa algún error, ¿verdad? En el Hospital Escuela se realizó un estudio en donde identificaron los factores de riesgo en la población hondureña que llegaba al Hospital de Escuela, y usar la motocicleta como medio de transporte, ser peatón o viajar en automóvil eran las características más importantes, era la población más afectada. Y el rango de estos era entre un rango de 30 a 60 años. Ya más adelante vamos a ver el tipo de lesiones que vamos a ir encontrando. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un traumatismo craneoencefálico, la tomografía constituye el estudio de imagen predilecto para la valoración del mismo. ¿Verdad? Porque es un método de imagen que es rápido, que es accesible, es relativamente barato y nos da un buen detalle anatómico y una buena caracterización de las lesiones más frecuentes en estos traumatismos. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar la tomografía de cráneo? Cuando tenemos un trauma craneoencefálico severo, eso es prácticamente fijo, ¿verdad? Siempre tenemos un paciente que tiene un daño neurológico severo, tiene que ir a tomografía. También cuando tenemos un trauma craneoencefálico moderado, ya vamos a caracterizar cómo vamos a describir estos traumas. Eso también es fijo que tiene que ir a tomografía. ¿Cuándo viene la duda? Si mandamos o no mandamos al paciente a tomografía. Cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico leve. Pero hay características, hay situaciones en las que tenemos este traumatismo y tenemos que mandar la tomografía. ¿Cuáles son entre estas características? Una es que tenga un Glasgow de 13 o 14 a las 2 horas posterior a que se realizó el accidente. Otra, que hay una sospecha de fractura craneal, alguna sospecha clínica. O que si ya sabemos que hay una fractura y esta es abierta, tiene un hundimiento, o sospechamos que hay una fractura a nivel de la base del cráneo, entonces hay que hacer una tomografía, aunque el paciente tenga un Glasgow, ¿verdad?, mayor de 14. Cuando hay una crisis convulsiva postraumática, el paciente, después del trauma, aparentemente estaba bien, pero posteriormente desarrolló una convulsión, eso tiene que ir a tomografía. Cuando hay un déficit focal neurológico, cuando ocurren vómitos en 2 o más episodios, cuando hay evidencia de traumatismo por encima de la clavícula. ¿Por qué? Porque ya es un trauma de alto impacto y ya condicionado la posible lesión de estructuras por encima del cuello. Cuando hay cefalea persistente generalizada, cuando hay una amnesia anterógrada, de más de 30 minutos, cuando hay una pérdida de conciencia o amnesia desde el traumatismo, ¿verdad? Y cuando son pacientes mayores de 65 años, cuando tienen otros trastornos como alteraciones de la coagulación o están en tratamiento con anticoagulantes, o que el accidente tenía que ver con un mecanismo de alta energía. Entonces vamos a clasificar el traumatismo craneoencefálico de diferentes formas. Lo podemos clasificar de manera clínica. ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? La escala de coma de Glasgow, ¿verdad? En donde vamos a tomar en cuenta las áreas como la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Y vamos a dar una puntuación con un máximo de 15. Cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico clínicamente leve, tenemos un Glasgow de 13 a 15. Moderado lo constituye un Glasgow de 9 a 12 y uno severo un Glasgow menor o igual a 8. Entonces, ya teniendo la caracterización clínica, tenemos que ver también con el tiempo, si es cómo ocurrió con el evento inicial. Las primarias son las lesiones que ocurren inmediatamente se produce el accidente, y las secundarias son la respuesta fisiológica que se produce por el daño inicial, y esta se puede ver
más adelante, en cuestión de horas, de días e incluso hasta semanas. Entonces, las primarias que ocurren inmediatamente, vamos a tener las fracturas, las hemorragias intraaxiales y las hemorragias extraaxiales. Ya vamos a ver que esta es otra clasificación del tipo de la localización de la lesión. Y las secundarias, vamos a tener, por ejemplo, herniación, infartos, hemorragias que se produjeron de forma secundaria, que se produjeron más adelante, un edema cerebral difuso o tumefacción cerebral, ya vamos a explicar eso, y lesiones por hipoxia. Tenemos la evolución con el tiempo. La evolución con el tiempo puede ser hiperaguda. Esta se produce desde el inicio hasta 10 horas después que vamos a ver esta lesión. Una aguda de 10 a 72 horas, una subaguda temprana de 72 horas hasta los 10 días y una subaguda tardía desde los 11 hasta los 21 días. Ahora bien, también tenemos la crónica, que esta se da después de los 21 días y puede durar hasta 4 a 6 meses. Y la remota, esta cuando se da posterior a los 6 meses y puede persistir incluso por años. La localización. Tenemos que definir nosotros dónde está localizada esta lesión, qué estructuras son las que están afectando para saber qué tipo de evolución va a tener, qué tipo de manejo se le va a brindar además, y si hay que apresurarse, hacer un diagnóstico, a tenerlo en vigilancia y qué es lo que podemos esperar para contrarrestar esto. Entonces, la intracraneal va a afectar los tejidos blandos y espacios contenidos dentro de la bóveda craneal. La craneal va a afectar los huesos del cráneo o del macizo facial, ¿verdad? Los huesos de la calota, de la base del cráneo o del macizo facial. La extracraneal va a afectar los tejidos blandos del cuero cabelludo. Estos son los hematomas subgaleales, generalmente o cuando tenemos alguna herida a este nivel. Y de las intracraneales podemos tener intraaxiales, que lo que afecta es el tejido parenquimatoso encefálico, ¿verdad? Una extraaxial, que está fuera del tejido parenquimatoso, pero está a nivel de los espacios epidural, subdural o subaracnoideo. Y la intraventricular, que está fuera del tejido encefálico, pero está dentro de cualquiera de los ventrículos, ¿no? Tenemos entonces un poco hablando de la anatomía tomográfica. Esto ya más casi todos los compañeros lo manejan, pero los compañeros R1, ¿verdad?, que van aprendiendo a leer la tomografía, tenemos que ver algunas características, algunos niveles. Por ejemplo, aquí estamos observando el cerebelo, el hemisferio cerebeloso derecho y el hemisferio cerebeloso izquierdo, ¿verdad? Estamos observando el cuarto ventrículo, el puente. Estamos observando aquí los lóbulos temporales, ¿verdad? En un nivel más arriba estamos observando el mesencéfalo, que se ve como un pequeño corazón. Aún vemos todavía parte del cerebelo, de la folia cerebelosa, y aquí esta línea hiperdensa que está separando el cerebelo del parénquima cerebral es la tienda del cerebelo, ¿verdad? Y vamos a ver, posterior a esta línea, vamos a tener los lóbulos occipitales, y más adelante, más arriba, vamos a tener los lóbulos temporales. Si nos vamos a cortes más arriba, estamos viendo aquí las astas posteriores de los ventrículos laterales. Vemos que hay calcificación de los plexos coroideos, que eso es normal. Vemos aquí, empezamos a ver los tálamos, ¿verdad? Vemos las cisuras silvianas, ¿verdad? Hacia aquí vamos a tener los lóbulos parietales. Y si nos vamos más arriba, igual vamos a ver las astas posteriores de los ventrículos laterales, las astas anteriores de los ventrículos laterales, los lóbulos frontales con la cisura frontal y la región temporal. Vamos a ver los ganglios basales, ¿verdad? El caudado, el núcleo lenticular, lo vamos a observar en esta porción. También otra cosa es importante, como tenemos la tomografía nos permite hacer muchas reconstrucciones y podemos ver las imágenes en diferentes planos. Siempre es bueno hacer uso de todas las modalidades que nos brinda la tomografía, hacer las reconstrucciones multiplanares, las reconstrucciones en 3D, no hay que tomarlas desapercibidos porque incluso hay fracturas que son bien pequeñitas, que a veces pueden pasar por alto si la vemos en un corte axial, pero las vemos más evidentes en las reconstrucciones multiplanares, incluso hasta en la reconstrucción 3D. Ya cuando volvemos a verla decimos, ah, sí, aquí estaba la fractura. Entonces tenemos que hacer uso de todas esas herramientas. Y la secuencia, ¿verdad?, que siempre nos indica la doctora Bu al estar evaluando un corte sagital, ¿verdad? Vamos a ver la médula, el tallo cerebral, el cerebelo, ¿verdad? La amígdala cerebelosa, cuarto ventrículo, bulbo, puente, mesencéfalo,
Vamos a ver la silla turca, cuerpo calloso y los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Tenemos que ver el parénquima cerebral, si hay una adecuada diferenciación de la sustancia gris, sustancia blanca, si los surcos y fisuras están adecuados para la edad del paciente. Todo esto tenemos que catalogarlo para ver que es una tomografía normal y poder observar posteriormente las patologías distintas que podemos evidenciar. Entonces, habíamos dicho que teníamos las lesiones primarias. ¿Cuáles son estas lesiones primarias? ¿Verdad? Las que ocurren inmediatamente después del accidente. Entonces, una de las lesiones primarias importantes son las fracturas de cráneo. Estas se producen en 2/3 de los pacientes que tienen un traumatismo craneal. Y 25 a 35% de los pacientes con lesiones graves no van a presentar fracturas, ¿verdad? Entonces, las fracturas podemos tener fracturas lineales que van a asociarse con hematomas epidurales y subdurales. Tenemos las fracturas deprimidas, que cuando hay un desplazamiento hacia la porción interna, entonces vamos a tener lesiones parenquimatosas. Tenemos las fracturas diastásicas, que hay una separación evidente entre los trazos de fractura, y las fracturas conminutas, cuando son varios trazos de fractura o varios fragmentos de la misma. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, en la primera imagen de la izquierda, vamos a tener una fractura deprimida. Si nosotros observamos, ¿verdad? Esta es la tabla del hueso, la cortical. Si el hueso estuviera en su alineación adecuada, esta iría de esta forma, conectándose hacia acá. Pero vemos que este fragmento se ha desplazado hacia adentro. Entonces es una fractura deprimida en la región temporal izquierda. Y esto lo vemos en una ventana ósea, ¿verdad? Lo estamos viendo en una ventana ósea. Nosotros podemos cambiar el ancho y el nivel de ventana en la tomografía para poder ver diferentes estructuras. Cuando vemos la ventana ósea, como lo dice el nombre, vamos a observar únicamente el hueso, las estructuras corticales. Y cuando ya cambiamos hacia una ventana de parénquima, podemos observar si hay lesiones asociadas dentro del parénquima cerebral. Entonces, ya vimos que teníamos esta fractura deprimida, y qué es lo que ocasionó. Como sufrió un traumatismo directo y esta depresión de la fractura golpeó el encéfalo, entonces tenemos un área hiperdensa en la región temporal que corresponde a una contusión parenquimatosa. Más adelante vamos a ver este tipo de lesiones también. ¿Cuáles son todos estos tipos de lesiones? Aquí estamos viendo otra fractura, una fractura lineal que tiene un desplazamiento hacia adentro, ¿verdad? Si está desplazada, está deprimida también. Estamos viendo también la fractura. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta son las fracturas, la localización de las mismas. Las fracturas de la base de cráneo pueden lesionar estructuras vitales. Generalmente pueden lesionar estructuras vasculares. En esta imagen que tenemos a la izquierda, estamos viendo una fractura lineal a nivel del clivus. ¿Qué es lo que ocasionó esto? En la angiografía se pudo ver 3 meses después, porque el paciente acudía por un soplo en la órbita izquierda, y en la arteriografía se observaba que durante la inyección del material del contraste no se rellenaba el árbol vascular, sino que había una fístula que lo que producía era el llenado de las estructuras venosas. Entonces, estas son algunas complicaciones de las fracturas, ¿verdad? Generalmente las que se producen a nivel de la base del cráneo. Entonces, otra de las lesiones primarias que podemos encontrar es el hematoma epidural. El hematoma epidural, lo que ocurre es que hay una interposición de sangre entre el periósteo y la dura madre. Un 30% de estos hematomas pueden tener una aparición retardada y aparecen incluso hasta 24 o 48 horas después. La morfología es lenticular, es una lente biconvexa, ¿verdad? Convexidad hacia acá, convexidad hacia acá, que está desplazando las estructuras del encéfalo y va a ocasionar edema cerebral, va a ocasionar herniaciones también. Entonces, ¿qué características? No cruzan las suturas, pero sí pueden cruzar los senos venosos. Y son frecuentes cuando hay fracturas del hueso temporal. Perdón. En esta imagen podemos observar una tomografía en un corte axial, ¿verdad? Una ventana de parénquima. Y lo que estamos observando es esta imagen hiperdensa en forma de lente biconvexa a nivel parietal. Estamos observando también estas otras imágenes hiperdensas que también tienen forma de lente biconvexa a nivel parietal y está ocasionando un desplazamiento de las estructuras. Si nosotros vemos, ya no hay hay una pérdida de la diferenciación de las sustancia gris y sustancia blanca, lo que está ocasionando esta compresión y este edema. Los surcos y fisuras ya no se ven
tan evidentes como debería ser en un cerebro adulto, y es por el edema cerebral, por la compresión extrínseca que está causando el hematoma. Y en la otra imagen en la imagen de la derecha podemos ver incluso más evidente un hematoma de mayor tamaño, ¿verdad? En forma de lente biconvexa está desplazando las estructuras de la línea media. Vemos cómo ha colapsado el asta posterior del ventrículo lateral izquierdo. Aquí vemos la del derecho, que está bien. Y vemos cómo está también comprimiendo y desplazando el asta anterior del ventrículo lateral izquierdo. El sitio más común que ocurre, ya dijimos que era a nivel del hueso temporal, y qué es lo que puede lesionar la arteria meningia media, ¿verdad? Por la fractura de la porción escamosa del hueso temporal. 95% de estos hematomas epidurales tienen fracturas asociadas. Su densidad generalmente es uniformemente alta, y cuando tenemos diferentes densidades, indican que hay hemorragia o que hubo hemorragia en diferentes estadios, y estos tienden a tener un pronóstico peor, pues van a tener un mayor crecimiento que los que tienen una densidad homogénea, ¿verdad? Porque empieza a sangrar, luego para el sangrado, aparentemente está contenido, vuelven a resangrar, y en diferentes etapas está ocurriendo sangrado y va aumentando de volumen progresivamente, ¿verdad? Por eso es importante también la evolución clínica de estos pacientes. Si hay un deterioro, si se está observando un deterioro neurológico, aunque sea algo sutil, hay que hacerles control tomográfico, ¿verdad? Ahora, tenemos la otra lesión primaria, que es el hematoma subdural. Esta se produce por la interposición de sangre entre la dura madre y las aracnoides, y esto es consecuencia del desgarro de los senos y de las venas corticales. En los ancianos puede incluso que no haya una historia de un trauma reciente, puede que el trauma haya sido muy anterior, meses atrás, el paciente se cayó, aparentemente no tuvo ningún trauma craneoencefálico en ese momento, todo iba bien, pero puede ocurrir roturas espontáneas, o ese pequeño golpe ocurrió, lesionó alguna estructura venosa y empezó a sangrar poco a poco las venas corticales hasta que fue llenando el espacio, y posteriormente produjo el hematoma subdural. La característica de este es que tiene una forma de semiluna, y estos van a cruzar las suturas, pero no van a cruzar los senos venosos. Van a aparecer en la zona de golpe y contragolpe, ¿verdad? Entonces, en esta imagen, igual vamos a definir siempre para los R1, esta es una tomografía en un corte axial con una ventana de parénquima, en donde estamos viendo esta imagen hiperdensa que se distribuye a todo lo largo de la región frontoparietal izquierda y tiene una forma de semiluna. Asimismo, podemos observar las estructuras en vecindad, que es lo que notamos. Si nosotros comparamos, digamos que estamos comparando los surcos de esta imagen que tenemos a la derecha con los de acá, no estamos visualizando los surcos, ¿verdad? No hay una clara diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y vemos que hay desplazamiento de las estructuras de la línea media. Igualmente está colapsando, como el hematoma epidural que vimos anteriormente, está colapsando el asta posterior del ventrículo lateral izquierdo y está desplazando el ventrículo lateral, y también colapsa el asta anterior, ¿verdad? En este otro caso, podemos observar, igual comparamos los dos lados, vemos las estructuras, los surcos a este nivel que están bien delimitados. En el otro nivel no lo vemos claramente y estamos viendo la imagen en forma de semiluna. Pero si nosotros nos ponemos a comparar con esta imagen, vemos que esta es bien hiperdensa y homogénea. Esta ya se está volviendo más hipodensa y no es tan homogénea. Hay unas áreas que tienen hiperdensidades. Entonces, igual está causando un desplazamiento, pero esto ya no es algo tan reciente, ya tienen diferentes estadios evolutivos. En esta imagen también podemos ver otro hematoma subdural, tenemos la forma de lente, la forma de semiluna, ¿verdad? Estamos viendo que desplaza las estructuras de la línea media, y estamos viendo que hay unas porciones hiperdensas. Entonces está ocurriendo en diferentes estadios evolutivos. Y en esta imagen de la derecha, lo que estamos observando igual, vamos a observar como si esta forma de semiluna que desplaza las estructuras, pero vemos también diferentes densidades, y estamos viendo que hay densidades que se están asemejando al líquido cefalorraquídeo, hay otras zonas que se ha producido depósitos de fibrina, y lo que está ocurriendo aquí es un hematoma subdural crónico. Ahora, la hemorragia subaracnoidea traumática. Ya sabemos que hay diferentes causas de hemorragia subaracnoidea, pero la más frecuente es la traumática.
Se produce por la rotura de los vasos piales o aracnoideos, y la tomografía detecta más del 90% de todas las hemorragias subaracnoideas. Cuando las hemorragias subaracnoideas se localizan a nivel de las cisternas, tienen peor pronóstico que la que se localiza en los surcos. Y como complicación, se puede desarrollar hidrocefalia y vasoespasmo. Tenemos la escala de Fisher. La escala de Fisher lo clasifica en 4 grados. El grado 1 es donde no hay hemorragia subaracnoidea evidente. El grado 2, cuando hay una hemorragia subaracnoidea difusa o en láminas verticales menores de 1 milímetro. El grado 3, cuando hay un coágulo localizado mayor de 5 por 3 milímetros o en láminas verticales mayor de 1 milímetro. Y la 4, que sin hemorragia subaracnoidea o difusa, con hemorragia intraventricular o que tenga el hematoma intraparenquimatoso, ¿verdad? Una hemorragia intracerebral. Entonces aquí podemos observar en esta imagen, volvemos a repetir para que vayan haciendo el ejercicio, una tomografía en corte axial, ventana de parénquima, en donde estamos observando hiperdensidades a nivel de los surcos, ¿verdad? A nivel de los surcos. Y estamos viendo que esto tiene mayor de 1 milímetro. Entonces, vemos otra vez otra imagen que también corresponde a una hemorragia subaracnoidea postraumática. Y vemos también hiperdensidades a nivel de los surcos. ¿Qué nos llama la atención de esto? La hipodensidad generalizada del encéfalo, ¿verdad? Vemos igual, no logramos identificar adecuadamente los surcos, no se ve una clara diferenciación. Entonces esto es lo que está ocurriendo, es un edema cerebral, ¿verdad? Vemos aquí otra imagen, otro ejemplo, que lo vemos hacia la región temporal, y vemos la hemorragia, la hiperdensidad a nivel de los surcos. Vemos también otra pequeña imagen hiperdensa con hipodensidad perilesional que corresponde a una contusión parenquimatosa con edema perilesional. Igual siempre nos fijamos nosotros en los surcos, cómo están las cisternas de la base, si han desaparecido o no, si se ven colapsadas las cisternas de la base, porque están ocasionando un edema cerebral. Ahora, la hemorragia intraventricular se encuentra hasta en un 35% de los pacientes con trauma moderado severo. Es secundario a la rotura de venas subependimarias y afecta más a los ventrículos laterales. Es relativamente común en pacientes con lesiones del cuerpo calloso, ¿verdad? Aquí podemos ver una hemorragia intraventricular tanto en el ventrículo lateral izquierdo como el ventrículo lateral derecho, pero ese predominio del lado izquierdo, ¿verdad? El asta anterior, ese ventrículo lateral, el asta posterior. Tenemos también contusiones corticales. Las contusiones corticales son lesiones parenquimatosas, las lesiones parenquimatosas más frecuentes, y se producen por el golpe del encéfalo que tiene contra una prominencia o un saliente óseo. Las localizaciones más frecuentes son las crestas de los giros en los lóbulos temporales, las bases de los lóbulos frontales y las lesiones parasagitales. Podemos ver hemorragias puntiformes en las crestas de las circunvoluciones y pueden tener una distribución de golpe contra golpe, ¿verdad? Cuando ocurre el traumatismo directo, cuando ocurre el traumatismo directo, por ejemplo, si recibimos un golpe en la región frontal del lado izquierdo, el contragolpe nos va a mover la cabeza, ¿verdad?, hacia el otro lado, y el movimiento del encéfalo puede chocar contra la prominencia ósea y podemos tener una lesión, por ejemplo, occipital. Occipital, una lesión posterior a nivel de el lado contralateral, el lado derecho, ¿verdad? La tomografía presenta limitaciones cuando son mínimamente hemorrágicas y cuando se encuentran cerca del hueso. ¿Por qué? Como tenemos estas hiperdensidades y son muy pequeñitas, son contusiones muy pequeñas, entonces el hueso, por la densidad que tiene, puede producir un artefacto y puede dar algunas imágenes hiperdensas que pueden hacer pasar desapercibidas las verdaderas hemorragias. Entonces, cuando hay hemorragia a nivel de la fosa posterior, que este hueso, la cortical ósea, es bastante gruesa, produce más artefactos, entonces la resonancia magnética se vuelve más sensible para la detección de estas pequeñas microhemorragias, ¿verdad? Aquí podemos observar igual dos tomografías, ¿verdad? En la tomografía A tenemos un corte axial, ventana de parénquima, en donde estamos viendo hiperdensidades a nivel frontal y temporal. Izquierdo, son lesiones intraaxiales, están afectando el parénquima. Tienen una morfología redondeada, un poco irregulares algunas, pero son focalizadas.
Entonces, estas son contusiones hemorrágicas intraparenquimatosas. Entonces, son lesiones intraaxiales. En la imagen B podemos ver igual hacia las regiones parietales otras imágenes hiperdensas, bien focalizadas, circunscritas. Algunas tienen unos márgenes un poco irregulares, pero también constituyen contusiones intraparenquimatosas. Este es otro ejemplo, cuando ya se vuelven más evidentes, ¿verdad? Ya tienen esas imágenes hiperdensas, están focalizadas, hay varios puntos de forma bilateral y alrededor hay edema perilesional que se caracteriza por la hipodensidad que la rodea. Entonces es importante esto porque, ¿qué es lo que pasa? Igual van a producir edema y pueden producir herniación. Se pueden producir de forma directa o por coalescencia de otras contusiones corticales, los hematomas intraparenquimatosos. Estas ya son lesiones grandes, cuando la hemorragia ha alcanzado un mayor volumen. Entonces, hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un traumatismo directo de alto impacto, podemos tener una hemorragia grande, ¿verdad? Un hematoma que se forma desde el principio. U otras, porque hay varias contusiones parenquimatosas que están cercanas, van aumentando de tamaño poco a poco y van confluyendo y provocan el hematoma de mayor tamaño. Se originan como consecuencia del cizallamiento y irrupción de vasos pequeños sanguíneos perforantes. La lesión inicialmente puede que pase desapercibida en la tomografía, pero después se va a ver más evidente y es aquí donde siempre entra la cuestión clínica. La puntuación de Glasgow en estos pacientes suele ser baja. Entonces, aunque aparentemente en la tomografía no estemos observando una lesión evidente, si la clínica nos da para un daño neurológico mayor del que vemos por tomografía, hay que hacerles control tomográficos o resonancia. Entonces, en esta podemos ver en la tomografía inicial que tenía una pequeña colección sutural. Vemos la imagen y la hiperdensidad que tiene forma de semiluna, ¿verdad? Y no estamos viendo otra alteración más evidente, no estamos viendo algo más que nos llame la atención, ¿verdad? Sí, el edema o la tumefacción que está causando el principio. Ahora, se tomó una tomografía de este mismo paciente 24 horas después, ¿y qué es lo que vemos acá? Ya vemos estas zonas de hemorragia frontales bastante grandes, bastante evidentes, y que están causando un edema perilesional importante, ¿verdad? Entonces es importante esto, recordar la clínica. Si el paciente en la tomografía inicial no presentaba hallazgos dramáticos, pero el Glasgow está, tiene una puntuación moderada o baja, ¿verdad? O algo moderado o severo, o si hay un deterioro del Glasgow rápidamente, entonces hay que hacerle un nuevo control. Tenemos también la lesión axonal difusa. Esta se produce por fuerzas de aceleración, desaceleración entre zonas del cerebro, ancladas de forma distinta y que no se mueven igual. Estas fuerzas van a producir una lesión del axón, lo que va a condicionar una pérdida neuronal. Pueden presentar pérdida de conciencia en el momento del impacto y esta se asocia con una alta mortalidad. Pueden haber lesiones multifocales y bilaterales, pero su apariencia depende de la presencia de hemorragia o no. Y es por ello que la tomografía tiene una utilidad limitada cuando no existe una lesión vascular y la resonancia magnética se vuelve más sensible en su detección. Tenemos además las lesiones secundarias. La mayoría de las lesiones secundarias son debidas al aumento de la presión intracraneal o las herniaciones cerebrales y son potencialmente prevenibles con una adecuada estabilización. Por eso, y recalco nuevamente, la tomografía tiene un papel importante para detectar las lesiones primarias en estos pacientes y qué evolución van a tener según el grado de afectación, todas las porciones del encéfalo que va a estar afectando, qué podemos esperar de ello. Y aquí la clínica juega el papel fundamental. El clínico tiene que estar pendiente de la evolución del paciente para saber qué signos de alarma van a tomar en cuenta para ver que el paciente va empeorando, ¿verdad? Y darle el tratamiento adecuado, un tratamiento antiedema, por ejemplo, y prever qué situaciones van a ocurrir con las lesiones secundarias. Entonces, tenemos el edema cerebral difuso. Radiológicamente va a producir un efecto de masa, va a borrar los surcos y las cisternas de la base y va a condicionar una pérdida de la interfaz de sustancia gris y sustancia blanca. Esto va a provocar un aumento de la presión intracraneal y puede producir una herniación. Hay otro término que también se utiliza que es la tumefacción cerebral, que en esto igual vamos a observar los surcos van a estar compactados, no se van a ver adecuadamente, va a un ligero borramiento y puede haber
disminución o colapso de las cisternas basales. Pero aquí la sustancia gris, sustancia blanca, la diferenciación no se va a perder, y esto es lo que hace la diferencia entre una tumefacción y un edema. La tumefacción es parte de esas lesiones secundarias que va a producir posteriormente el edema cerebral difuso. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunos signos radiológicos, el signo del cerebelo blanco, en el que el cerebelo, ¿verdad? Lo vemos acá en la imagen, vemos la tienda del cerebelo, vemos el cerebelo que tiene una mayor densidad bastante evidente con el resto del encéfalo. Y esto no es que el cerebelo es el que está afectado, al contrario, lo que está afectado es el resto del contenido intracraneal. Esto se debe a los fenómenos hipóxico-isquémicos, ¿verdad? Estos fenómenos respetan parcialmente al cerebelo, y cuando nosotros vemos esta hipodensidad supratentorial y el signo del cerebelo blanco, este es un signo de mal pronóstico. Tenemos también el signo de la falsa hemorragia subaracnoidea. Este se puede observar cuando el traumatismo agudo, cuando se está produciendo el edema cerebral y hay una herniación transtentorial. El encéfalo se va a mostrar hipodenso con respecto a la dura madre, ¿verdad? Y la sangre que circula por los vasos se van a ver inusualmente hiperdensas. Entonces aquí igual estamos viendo a nivel de la tienda del cerebelo, estamos observando una mayor densidad. También aquí a nivel de los surcos frontales, ¿verdad? Y estamos viendo que el resto del parénquima se observa hipodenso. Las cisternas basales están borradas y no hay una adecuada diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca. Tenemos las herniaciones encefálicas. Las herniaciones pueden ser subfalcinas cuando hay una herniación de la circunvolución del cíngulo a través de la hoz, ¿verdad? Puede ser amplia y produce compresión del ventrículo ipsilateral, como en los casos que hemos estado viendo anteriormente, y se contrae el contralateral por obstrucción del agujero de Monro. Puede producirse desplazamiento vascular de la arteria cerebral anterior y de las venas subependimarias profundas, produciendo isquemia. Igual aquí estamos viendo una tomografía en un corte axial, ventana de parénquima, en donde estamos viendo la hiperdensidad que constituye un hematoma subdural. La forma de semiluna está causando el edema y está causando el desplazamiento de las estructuras de la línea media, colapsando el ventrículo lateral derecho, ¿verdad? Y también genera cierto colapso en el ventrículo lateral izquierdo. Tenemos herniaciones descendentes cuando hay un descenso del contenido supratentorial a través de la tienda del cerebelo, con el consiguiente riesgo de compresión del tronco del encéfalo, de las arterias perforantes y de la arteria cerebral posterior. Estas herniaciones descendentes pueden condicionar eventos isquémicos que comprometen el territorio vertebrobasilar, ¿verdad? Aquí vemos igual un corte axial, una tomografía en ventana de parénquima, donde estamos viendo un hematoma subdural, estamos viendo la hiperdensidad alrededor del mesencéfalo y estamos viendo cómo las cisternas perimesencefálicas están obliteradas. Entonces esto está ocasionando una distorsión de la arquitectura a este nivel y es una herniación descendente. Entonces, las ascendentes es al contrario, cuando el contenido infratentorial sube a través de la tienda, y la amigdala cuando se produce un descenso de las amígdalas por el agujero magno. Ahora, tenemos las consecuencias, el infarto encefálico, post-traumatismo craneoencefálico y la hemorragia secundaria. Tenemos, por ejemplo, la muesca de Kernohan. Esta se trata de una isquemia o necrosis hemorrágica del pedúnculo cerebral contralateral a la lesión supratentorial. Se produce entonces una herniación transtertorial descendente como consecuencia de una lesión supratentorial que produce compresión del pedúnculo contralateral. Entonces, resumiendo esto en esta imagen, que tenemos una tomografía en un corte axial, ventana de parénquima, estamos viendo otra colección hipodensa que tiene una forma de semiluna que corresponde a un hematoma subdural que está del lado izquierdo. ¿Y qué es lo que está ocasionando? Está condicionando una compresión y produce una isquemia del pedúnculo contralateral, ¿verdad? Aquí vemos cómo se ha distorsionado la arquitectura, ¿verdad? Y se ocurre una necrosis hipodensa con un poco de hemorragia, una necrosis hemorrágica, y al área contralateral a la lesión supratentorial, ¿verdad? Tenemos también la hemorragia de Duret, que es una hemorragia secundaria del mesencéfalo,
como una consecuencia de una herniación transterritorial descendente que comprime el tronco y las arterias perforantes. Y aquí estamos viendo, cuando ocurre esto, también es un signo de mal pronóstico, ¿verdad? Tenemos el infarto encefálico postraumatismo como consecuencia de la herniación, afectando la arteria cerebral anterior o la posterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en esta imagen? En la imagen de la izquierda, en la letra A, tenemos las contusiones frontales y vimos desde la misma imagen que teníamos anteriormente. Los hematomas parenquimatosos frontales bilaterales y ocurrió una herniación transterritorial. Las cisternas de la base no se observan, ¿verdad? Después que se le hizo el drenaje y todo, cuarto día postoperatorio, ¿qué es lo que ocurrió? Vemos las hipodensidades a nivel que corresponden a territorio de las arterias cerebrales posteriores, ¿verdad? Vemos las hipodensidades occipitales. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir también? Otros traumatismos secundarios, las lesiones vasculares. Puede haber disección de un vaso, la rotura de un vaso, una fístula arteriovenosa, una trombosis venosa o un pseudoneurisma. Esto puede ser secundario a todas estas lesiones, principalmente las fracturas, como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y el pronóstico, según la International Mission on Prognosis and Analysis of Clinical Trials, los 4 factores pronósticos independientes más eficaces son la edad, la puntuación motora de la escala de Glasgow y la respuesta pupilar. Y desde el punto de vista de imagen, la clasificación de Marshall, si hay presencia o ausencia de hemorragia subaracnoidea. Esto se hizo desde 1991 y toma en cuenta el estado de las cisternas mesencefálicas, el grado de desviación de la línea media y la presencia de ausencia y tamaño de las lesiones focales. Entonces tenemos la grado 1, hay una lesión encefálica difusa sin otros hallazgos patológicos. Tenemos la grado 2, que tenemos una lesión encefálica difusa con cisternas encefálicas preservadas. Puede haber una desviación de la línea media menor de 5 milímetros y lesiones hiperdensas o densidad mixta que tengan menor de un volumen de 25 cc. En el grado 3 tenemos edema, una lesión encefálica difusa con compresión, ausencia de cisternas mesencefálicas, desviación de la línea media menor de 5 milímetros, pero en esta no hay lesiones hiperdensas o densidad mixta que sean mayores de 25 ml. En la grado 4 tenemos igual desviación de la línea media, una lesión encefálica difusa con desviación mayor de 5 milímetros, sin lesiones hiperdensas o densidad mixta que superen los 25 ml. La grado 4 es una lesión focal y esta ya fue evacuada. Toda aquella lesión que ha requerido un tratamiento quirúrgico previo a la realización de la tomografía control. Y la grado 6, una lesión focal no evacuada, una lesión hiperdensa de densidad mixta que sea menor de 25 ml, ¿verdad? Y dentro de los grados 1 a 4, la mortalidad es directamente proporcional a la propia clasificación. De 5 a 6 es muy superior en las lesiones no evacuadas, ¿verdad? Y la mortalidad de los grados 3 y 5 pueden ser equiparables. La presencia de hemorragia subaracnoidea se considera un factor agravante dentro de cada grado, ¿verdad? Ahora bien, para terminar la clase vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Vamos a irlo viendo, voy a ir explicando cada uno. Si alguien quiere participar, puede participar también. Si no, vamos a explicarlo poco a poco, paso a paso. Entonces, lo primero, ¿qué corte tomográfico es? Estas son las preguntas que vamos a hacer en estos ejercicios. ¿Qué corte tomográfico es? ¿Qué tipo de ventana es la que estamos utilizando? ¿Cuál es la localización de la lesión? ¿Y qué tipo de lesión es? Entonces, la primera, ¿verdad? ¿Qué corte tomográfico estamos usando? Entonces pueden observarlo ahí, ¿verdad? ¿Qué proyección es la que se está usando en tomografía? Estamos utilizando un corte axial. El tipo de ventana, ¿qué son las estructuras que estamos visualizando acá? ¿Estamos visualizando bien las estructuras óseas o estamos visualizando bien las estructuras parenquimatosas? Entonces vemos ahí que no estamos observando para nada ninguna estructura parenquimatosa, entonces estamos observando únicamente óseo, entonces el tipo de ventana es una ventana ósea. ¿Dónde está la localización de la lesión? Es craneal, porque se afectó la estructura del cráneo, ¿verdad? ¿Qué se afectó? La base del cráneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La flecha se le está indicando desde donde se observa un trazo lineal, ¿verdad? Un trazo hipodenso lineal que atraviesa el peñasco del temporal y llega hasta el clivus. Entonces, es una fractura lineal no desplazada a nivel de la base del cráneo. Entonces, tenemos otra imagen acá.
Si alguien quiere participar, me dice y levanta la mano. Entonces, nuevamente, un corte tomográfico, ¿verdad? ¿Qué corte tomográfico es? ¿Qué tipo de ventana? ¿Qué localización tiene? ¿Y qué tipo de lesión es? Entonces, empezamos con el corte tomográfico. ¿Qué visualización estamos haciendo? Estamos viendo un corte axial, ¿verdad? ¿Qué tipo de ventana estamos usando? ¿Estamos visualizando bien el hueso? ¿Podemos distinguir todas las características del hueso? ¿O podemos distinguir más bien las características del parénquima cerebral? Entonces, el tipo de ventana que estamos utilizando es una ventana de parénquima cerebral. ¿Dónde está localizada la lesión? ¿Es una lesión craneal? ¿Es una lesión intracraneal? ¿Es una lesión extracraneal? ¿Verdad? Hay varias lesiones acá, pero nos vamos a limitar a esta lesión hiperdensa de gran tamaño, circunscrita, y tiene un halo hipodenso alrededor. Entonces vemos esta lesión, ¿dónde se localiza? Está craneal, está en el cráneo, en los huesos que conforman el cráneo, está extracraneal, en todos los tejidos blandos fuera del cráneo, o está intracraneal. Y si está intracraneal, ¿a qué corresponde? Corresponde al parénquima cerebral intraaxial, ¿verdad? ¿Y qué tipo de lesión es? Es un hematoma intraparenquimal que está condicionado a un edema perilesional. Entonces tenemos, este es el mismo paciente, ¿verdad? Pero el corte tomográfico ha cambiado. El tipo de ventana es igual o es diferente. ¿Y qué otras lesiones ven? Entonces, el corte tomográfico, ya sabemos, ya no es un corte axial. Estamos viendo una reconstrucción coronal, ¿verdad? Estamos utilizando una ventana de parénquima cerebral porque estamos visualizando bien el parénquima cerebral y estamos viendo otras lesiones aparte. Aparte estamos viendo que hay una pequeña colección hiperdensa, subdural, y también tenemos colecciones extracraneales, ¿verdad? Vemos que aquí hay ausencia de la cortical ósea, aunque esta no es la ventana para ver hueso, pero claramente hay una ausencia de la cortical. Este paciente, después del trauma, tuvieron que hacer una craneectomía para poder aliviar el edema. Entonces vemos que también hay una colección extracraneal, ¿verdad? Una a nivel subgaleal. Entonces, nuevamente, ¿qué corte tomográfico estamos utilizando? ¿Qué tipo de ventana es? La localización de las lesiones y qué tipo de lesión es. Nuevamente, el corte tomográfico corresponde a un corte axial. ¿En ventana de qué? Estamos viendo otra vez. ¿Hueso vemos claramente o vemos claramente el parénquima? El parénquima cerebral. Estamos viendo que es estas lesiones hiperdensas localizadas a nivel frontal con hipodensidad perilesional corresponden a unas lesiones intraaxiales, están intracraneales afectando el parénquima, es intraaxial con el edema perilesional y constituyen contusiones hemorrágicas frontales, ¿verdad? Esta es otra tomografía, igual lo mismo, el corte tomográfico, tipo de ventana, localización, esto tienen que practicarlo, los R1 tienen que practicarlo bastante y ver estas imágenes para que se vayan familiarizando con las tomografías. Entonces los cortes tomográficos en estas dos lesiones, tenemos un corte tomográfico axial, el tipo de ventana, lo mismo, estamos visualizando parénquima cerebral. ¿Dónde está localizada? ¿Cuáles son las lesiones que estamos viendo? Estamos viendo que hay una hiperdensidad a nivel de los surcos y las fisuras silvianas, ¿verdad? Estamos viendo también aquí a nivel de los surcos, en la región frontal, en la región parietal, estamos viendo otras lesiones hiperdensas que se van limitando con los surcos. Entonces está en el espacio, está intracraneal, pero no es intraaxial, ¿verdad? Entonces estamos en el espacio subaracnoideo. Y estas hiperdensidades que siguen los surcos son hemorragias subaracnoideas. También estamos viendo aquí una hipodensidad que dependiendo del tiempo de evolución, vamos a ver que esto puede haber desangrado algo y está condicionando un edema severo, ¿verdad? Y esta otra imagen, lo mismo, qué corte tomográfico es, qué tipo de ventana, la localización y qué tipo de lesiones son. Entonces estamos viendo nuevamente un corte axial, una ventana de parénquima,
estamos viendo diferentes lesiones hiperdensas, ¿verdad? Localizadas en la región temporal, en la región parieto-occipital, en la región frontal, y estamos viendo diferentes tipos de lesiones. ¿Qué lesiones son? Esta es una lesión hiperdensa que impresiona seguir un trayecto de semiluna, un hematoma subdural. Esta puede ser un hematoma epidural si vemos la forma del lente biconvexa. Y aquí vemos una colección, ¿verdad? También en el espacio subdural, una colección con diferentes densidades, que es una colección que ha resangrado. ¿Qué es lo que pasó? Este es un niño, el cual se enfermó y lo llevaron donde la sobadora del pueblo, succionó la mollera, ¿verdad? Perdón, la mollera, la fontanela, ellos lo mencionan. Succionó la fontanela, le hizo sus cosas ahí, sus remedios, y llegó el niño con un deterioro neurológico severo, muy mal a la emergencia. Aquí podemos ver otra imagen. El corte tomográfico, nuevamente vemos un corte axial en ventana de parénquima. ¿Y qué localización tiene? ¿Qué tipo de lesión es? Entonces estamos viendo, en la de la izquierda, estamos viendo una lesión bastante homogénea, hiperdensa, lobulada, ¿verdad? Localizada a nivel parietal. Y estamos viendo en esta otra ventana también otra lesión, ¿verdad? Circunscrita, pero ya no es tan homogénea. Y tenemos, ¿verdad? Tenemos diferentes densidades. Son lesiones estas, intraaxiales o son extraaxiales, ¿verdad? Intracraneales, extracraneales. ¿Qué son? Es una lesión intraaxial, ¿verdad? ¿A qué corresponde? A un hematoma intraparenquimatoso, ¿verdad? ¿Y qué tipo de evolución tiene? Lo vemos que es bien homogéneo, bien hiperdenso, y es una evolución aguda, ¿verdad? Mientras que el otro, estamos viendo diferentes densidades. Vemos unas densidades similares al líquido cefalorraquídeo, otras un poco más hiperdensas, y vemos unas porciones bastante hiperdensas. Y estas son, ¿qué evolución? Diferentes estadios evolutivos, agudo, subagudo, ¿verdad? Y pues, básicamente esa era la clase de hoy. Gracias por su atención. Gracias por la compañía de hoy. Tenemos la compañía de la doctora Lisette Espinosa, que fue nuestra jefe de residentes y que también colaboró en la realización de esta presentación. Y gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?